Abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, pueden sentarse. Lucas 14, yo leo del versículo 25 en adelante, 25 al 33. Dice así hoy la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay que entender, hermanos, hermanas, y póngame atención. Hoy quiero hablarles, este pasaje que hoy nos corresponde, de 3 requisitos para ser un verdadero discípulo. 3 requisitos para ser una verdadera discípula de Cristo. Hay que entender, hermano, que el Evangelio llama a los pecadores a hacer sacrificios. El Evangelio nos llama a todos que queremos ser verdaderos discípulos del Señor a tomar nuestra cruz cada día y seguir sin reservas al Señor Jesús. Cuando digo sin reservas, significa que no pongamos ningún límite. A donde Él nos lleve, lo que Él nos pida, ponerlo en práctica. Y no ponerle peros, no ponerle excusas. Básicamente, hermano, y lo hemos estado repitiendo, ser discípulo de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Aquí, hermano, este pasaje está tratando de lo que es ser un verdadero discípulo, una verdadera discípulo de Cristo. ¿Sí? La palabra discípulo en el lenguaje original es la palabra matzetes, que significa un aprendiz o el estudiante. En el tiempo del Señor Jesús había rabinos itinerantes, que eran rabinos itinerantes que no estaban fijos en una sinagoga, en una escuela. Andaban recorriendo las sinagogas, las escuelas. Y ellos, hermano, sus estudiantes lo acompañaban. Se puede decir, hermano, que eran sus estudiantes de tiempo completo. ¿Me está siguiendo? De tiempo completo. Al Señor Jesús, hermano, también lo reconocían como maestro, porque Él estaba enseñando la palabra de Dios. Y el Señor Jesús también tenía a sus discípulos, a sus estudiantes, a sus aprendices que lo acompañaban y lo seguían. Pero hay que entender, hermano, que aunque Jesús tenía muchos discípulos, hermano, no todos tenían el mismo nivel de compromiso. Había discípulos, hermano, que estaban realmente comprometidos con el Señor Jesús, día y noche estaban con Él, trataban de obedecer al pie de la letra sus mandamientos. Había discípulos que simpatizaban con Cristo Jesús y lo seguían, efectivamente, hermano, pero cuando había ya situaciones donde demandaban más compromiso, había algunos que no obedecían totalmente al Señor Jesús. Y también, hermano, dentro de esos discípulos, había, hermano, estudiantes de Él que solamente lo seguían por pura casualidad. Entonces, hermano, cuando aquí nos dice el texto que estamos iniciando, en el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él
Y volviéndose les dijo, y ya comienza a decirle los requisitos de un verdadero discípulo. ¿Por qué, hermanos? Porque así como en los tiempos del Señor Jesús, y sucedía con el Señor Jesús, en nuestros tiempos, hermano, hay mucha gente que dice ser discípulo de Cristo, pero hermano, no están realmente comprometidos con el Señor Jesús, realmente no quieren llevar a cabo sus enseñanzas, ni mucho menos aprenderlas. Más adelante el Señor Jesús, conforme iba acercándose la hora en que Él iba a ser crucificado, el hermano se fue haciendo más estricto en cuanto a los requisitos de los discípulos, y hermano, hasta que la palabra discípulo de Cristo, hermanos, comenzó a tomar un sentido más puro y más restringido. Vaya, se volvió más exclusivo. Y cuando el Señor Jesús comienza ya un poco a ser más estricto en los requisitos de los discípulos, vea lo que sucedió. En Juan, capítulo 6, Juan, capítulo 6, ya estamos ahí, vea el versículo 60. El Señor predicando acerca, hermano, de que Él era el pan vivo que descendió del cielo, dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermano? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice, hermanos? Murmuraban, de esto les dijo, ¿esto qué? ¿Os ofende? Entonces, hermano, sucede en las iglesias, que hay gente ya cuando se les comienza a decir la verdad, cuando, hermano, se les comienza a decir, hermano, que tienen que ser más comprometidos, más fieles, más consagrados, y que tienen que dejar ciertos hábitos, ciertas prácticas, la gente comienza a murmurar y se ofende. Pero, hermano, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es dura. Dice en el libro de Jeremías que la palabra es como un martillo que golpea hasta quebrantar la piedra. Hermano, a nadie nos gusta que se nos diga la verdad, pero Dios nos ama. Y Cristo amaba a las multitudes que lo seguían y les decía la verdad. Y Él sabía que se ofendía. ¿Y qué comienzan a hacer los discípulos? ¿Comienzan a qué? A murmurar. ¿Qué es murmurar, hermano? Es hablar a espaldas, hablar detrás de, en pocas palabras, a chismear, a criticar. Y lo peor, lo peor de todo, hermano, que sucede en las iglesias, que la gente no tiene el valor de venir con el predicador, de venir con la persona, hermano, que predique, que les ofende. Y así sucede, hermano, en las iglesias, y perdón que lo diga, hermano, la gente comienza a criticar, oye, que el pastor ya está poniendo muy estricto, oye, que el pastor ya está poniendo muy pesado, oye, como que el pastor ya más falta que diga mi nombre desde el púlpito. Hermano, al Señor Jesús también le sucedió. ¿Qué sucede, hermano, cuando a los discípulos, hermano, se les comienza, como decíamos en el colegio bíblico, se les comienza a apretar las tuercas? Cuando ya, hermanos, se les comienza ya a leer un poco más estricta la cartilla. Versículo 66, mismo en Juan, capítulo 6, pero era el versículo 66. ¿Qué nos dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué nos dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros qué? ¿También vosotros? ¿Qué sucede, hermano, cuando el Señor Jesús comienza, hermano, ya a hablar más claramente lo que es un verdadero discípulo? ¿Qué sucedió con la mayoría de sus discípulos? ¿Qué nos dice ahí, hermanos, en el versículo 66? Ya no andaban, ¿qué? Con él. ¿Volvieron qué? Atrás. Y hermano, déjeme decir, es la razón por la que mucha gente se va de la iglesia. Es razón porque a mucha gente no le gusta cierta predicación. La gente se va a donde no le digan la verdad. Y déjeme decirle, hermano, hay malos pastores, y déjeme decirle esto, malos pastores que en aras por conservar a hermanos,
en aras por tener asistencia, toleran y apapachan y alcahuetean a los hermanos. Y no les dice la verdad. Y el deber y el objetivo de la predicación es decirle la verdad para que sean verdaderos discípulos de Cristo. Jesús mismo. Y hermano, la gente tiene un concepto de Jesús. Es que Dios es amor. Es que Jesús es tierno y compasivo. Así no hablaba Cristo. Hermano, al mismo Cristo le dijeron y lo criticaban sus propios discípulos, sus propios estudiantes. Dura es esta palabra. Y muchos se volvieron atrás. Ahora, hermano, como hay varias iglesias bautistas fundamentales en la región, la gente nomás anda brincando de iglesia en iglesia. ¿Sí? Donde no lo conocen totalmente. Llega un hermano nuevo, qué bendición, hermano, hermana, qué bueno que nos está visitando. Claro, el pastor no conoce, pues, la condición de ese hermano. ¿Me está entendiendo? Por eso muchos, ¿verdad? Ayer fuimos a un aniversario, el pastor, ¿verdad? Dijo, muchos prefieren, ¿verdad?, a ver un gran predicador en las redes sociales, en YouTube. Un pastor que no te conoce, no conoce tu vida, no sabe las mañas que tiene. ¿Qué te va a predicar? ¿Qué te va a exhortar? Amén, hermanos. Pero por eso está un pastor en una iglesia local, porque la Biblia dice, el pastor conoce a sus ovejas, hablando del Señor Jesús. Pero hermano, en la misma convivencia, en el mismo trabajo, en el mismo trato, pues uno va conociendo a las ovejas. Y el trabajo de la predicación, hermano, es corregir. Que esa persona no se engañe para que llegue a ser un verdadero discípulo, una verdadera discípulo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La gente se ofende, la gente se va para atrás. Vea allí en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Decía el pastor ayer, ya extrañaba, ¿verdad? Ya le extrañaba. Gracias, gracias hermana, y gracias por el agua. Hechos, capítulo 11. Versículo 26. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 11, versículo 26. Quiero que todos lo estemos viendo, si no después consulte la predicación. Hechos 11, 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo, hermanos? Cristianos por primera vez en Antioquía. Hay muchos versículos que a los seguidores de Cristo, a los que creían en Él, a los que guardaban sus enseñanzas y querían andar como Él anduvo, se les llama discípulos. Pero en Antioquía, y hermano, y fue un nombre que los primeros cristianos no lo escogieron. La gente se los puso como un acto de burla. Mira, los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, predicaban a Cristo. Seguían sus enseñanzas. Aunque Cristo ya no estaba, hermano, pero escuchaban las predicaciones de los apóstoles, las cartas que comenzaban a circular, que después conformaron al Nuevo Testamento, y guardaban sus enseñanzas. Y hermano, y trataban de imitar a Cristo y andar como Cristo anduvo. Hay un versículo que nos dice que el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decían, mira los cristianos, ¿por qué? Porque quieren ser como Cristo, quieren vivir como Cristo, hablan como Cristo y se comportan como Cristo. ¿Qué sucede, hermano? Con el tiempo, ese término sea, hermano, tergiversado y sea suavizado y no tiene el verdadero peso que tuvo cuando se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Porque, hermano, ya después, discípulo, hermano, cristiano se convirtió en un sinónimo de discípulo. Veamos allí igual en Hechos, capítulo 26, versículo 28. Hechos, capítulo 26, versículo 28. ¿Estamos ahí? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a qué, a ser cristiano.
porque Pablo dándose testimonio, él hablaba cuando Cristo lo llamó al apostolado para que fuera a predicar a los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas ¿qué? Cadenas. Pablo decía, bueno, ¿quieres ser cristiano? Sé como yo. Y Pablo en sus cartas dice, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, hermano, un discípulo de Cristo es aquel que guardaba las enseñanzas de Cristo, lo imitaba y trataba de vivir, hablar, comportarse y actuar como Cristo lo hizo. Entonces, hermano, un discípulo de Cristo es aquella persona que se aparece a Cristo y se les comienza a llamar cristianos. Entonces, hermano, ser discípulo de Cristo, y aquí empieza la enseñanza, y el concepto y el punto crucial de la enseñanza. Ser discípulo de Cristo es ser una persona salva. Un discípulo de Cristo, hermano, es una persona que pasó de muerte a vida. Una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo es el que lo guía y no anda ya a la carne, sino según el Espíritu. Un discípulo de Cristo es aquel que ha sido transformado y tiene una vida transformada. Un discípulo de Cristo va a dar evidencias de una vida regenerada y va a dar evidencias de una total obediencia a Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, un discípulo de Cristo o un cristiano es aquel que reconoce a Cristo como el Señor soberano. Por eso la Biblia dice claramente, si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús es ¿qué? El Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, hermano, para ser salvo hay que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Porque hay mucha gente que solamente lo acepta como Salvador, pero no lo acepta como Señor. Señor, hermano, la palabra Kyrios significa amo, dueño. Entonces, hermano, una persona que quiera ser discípula de Cristo y para ser salvo, hermanos, es que tiene que reconocer a Cristo como su Señor, como su dueño, como su amo absoluto, como su rey, como su maestro. En pocas palabras, el que lo controla todo en su vida. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Ese hermano, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, y hermano, es una persona que sigue a Cristo sin reservas y obedece a plenitud todos sus mandamientos. Pastor, ¿quién puede obedecer a Dios? Con la obra del Espíritu Santo se puede. ¿Me está escuchando? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Hermano, dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 14. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí, hermanos? Dice, si no ponga atención, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué nos dice? Y pocos son los que lo hallan. Porque, hermano, al Señor Jesús lo seguían muchas multitudes, pero pocos, hermano, pocos son los que entran por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Y así es, hermano, en todas las congregaciones. Muchos pretenden ser discípulos de Cristo, muchos se dicen cristianos, pero hermano, muchos no entran por esa puerta estrecha. Dice allí esa puerta estrecha que lleva a la salvación. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Ya lo estamos ahí en el versículo 16. Lucas 16, versículo 16 nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino
de Dios es anunciado. ¿Y qué nos dice, hermano? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermano, entrar al reino de los cielos hay que esforzarse. El Señor Jesús claramente dijo, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha y angosta es la puerta que lleva a la salvación. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque nadie se quiere esforzar por ser un discípulo de Cristo. Los que estuvieron al principio. ¿Qué dijimos que significa la palabra discípulo en el lenguaje original del Nuevo Testamento? Un aprendiz, un estudiante. Ve un estudiante, hermano, que terminó su carrera. ¿Sí? Al principio, pues usted lo lleva, ¿verdad? Al kinder, a la primaria, a la secundaria. Pero ya cuando ese estudiante tiene un verdadero interés, ¿qué hace, hermano? Hace esfuerzos, hace sacrificios, se desvela, madruga, poco come, inclusive ¿qué hace? Trabaja para sostener sus estudios. He visto testimonios de basureros que trabajaron como basureros para terminar su carrera de licenciado. ¿No ha sabido usted ejemplos de eso? De estudiantes que se han esforzado, se han sacrificado, se han desvelado, hermano, por terminar su carrera. Inclusive, hermano, nosotros en el colegio bíblico, hermano, su servidor y mi esposa, fuimos estudiantes, ¿verdad? Y muchos entran, hermano, de mi generación, entramos y éramos 150 estudiantes en mi generación. ¿Sabes cuánto graduamos de esos 150? 40 nada más. Graduamos nomás 40. Y de esos 40, no todos están en la obra. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y hermano, y nos decían siempre, no te rajes, no te rajes. Y hermano, ya de grande en el colegio bíblico, hermano, había que hacer muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Hermano, y cristianos deben entender que ser salvo requiere que seamos discípulos de Cristo, hermano, que tengamos que hacer esfuerzos, sacrificios. La vida eterna, hermano, es gratuita por los méritos de Cristo, hermano, pero vivir verdaderamente como cristianos, hermano, requiere ¿qué? Un esfuerzo, requiere sacrificios, requiere disciplina. Vea, hermanos, unas características de un verdadero discípulo de Cristo. Juan 8, versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una característica de un discípulo, hermano, es que va a permanecer en la palabra de Dios. Permanece. Qué triste, hermano. Yo entre semana visito, hermano, y la gente ya no estoy confrontando, estoy hablando la verdad. Ya no voy a dejar que me estén dando el avión. ¿Sí? Está leyendo su Biblia, está leyendo su Biblia. Es que se me perdieron mis lentes y ya no sé dónde quedaron. ¿Y por qué no le pone interés en usar sus lentes, en buscar sus lentes? Se enojó, hermano. Pero aquí dice, un verdadero discípulo va a permanecer, ¿qué? En la palabra. La va a leer, la va a estudiar, la va a escudriñar, va a meditar en ella, la va a amar y va a tratar de escucharla, de escuchar, ay, salió boleando mi goma, va a tratar de, permítame, va a tratar de escucharla, escuchar predicación. A 2, 3 les he dicho y se molestan. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero hay gente, hermano, y vea, hermano, y no me importa si me llega a escuchar. Dice una persona, yo con una vez que vaya a la iglesia, yo pienso que está bien. Y le pregunto, ¿cuántas veces come al día? Si ya almorzó en la mañana, pues ya no le entra en la tarde, ni en la noche. Es más, esperes hasta la otra semana. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca. ¿Qué no hace la gente por conseguir comida? ¿Qué no hace la gente por sacar para la comida? Y para la palabra de Dios, pues si me nace, si lo siento, si quiero. Jesús está diciendo claramente, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecieres, ¿qué? En mi palabra. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seas así que mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo va a dar frutos, frutos de salvación, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Por eso, hermano, no en vano la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Pero si vemos, hermano, gente, hermano, que dicen ser discípulos, hermano, están confiados, hermano, por una oración. Creen que son salvos, hermano, pero no son salvos, están engañando. Ya quieren, les pregunto uno, ¿tú eres salvo? Sí, ¿por qué? Pues tal día fulano me habló, llegó un ganador de almas a mi casa, vino una campaña, vino un aniversario, vino un día especial, vino un día grande, ya hasta me bauticé, ¿sí? Ya hice la oración, le pedí a Cristo que fuera mi Salvador y me bauticé, pero su vida de evidencias, un hermano que conozco de años, cuando yo llegué por primera vez a una iglesia bautista, hermano, yo llegué por primera vez a la iglesia bautista en el año 2001, éramos varios jóvenes solteros, hasta la fecha, hermano, lo encuentro amargado, enojado, lo he visto sentándose con los borrachos en las banquetas, le digo, vamos a la iglesia, se enoja. Y lo peor de todo, que está engañando a su esposa y a sus hijos con la mentira de que son salvos, nomás porque hicieron una oración, se bautizaron. Es más, después supe que se bautizaron varias veces porque les han dado una despensa por bautizarse. ¿Usted cree que ese es un verdadero discípulo? ¿Usted cree que esa persona realmente va a ir al cielo? ¿Usted cree que esa persona está dando evidencias de salvación? Y hermano, perdóneme que nos pongamos en ese plan, hermano, pero hermano, no por hacer una oración, no porque una persona ya se bautizó, es salva. Y hermano, hay pastores, hay evangelistas modernos, hermano, que por tener resultados masivos, grandes números, grandes asistencias, hermano, quitan todas las barreras, y hermano, para que uno sea un verdadero discípulo, y tratan de facilitar el evangelio, y lo malbaratan, para que, hermano, multitudes vengan, hagan una profesión supuestamente de fe, y ellos, hermano, para llenar sus reportes, para presumir las grandes asistencias, los grandes bautizos que tienen. ¿Me está siguiendo? Pero no se esfuerzan en nada en decirle la verdad, que esa persona no se engañe si es o no es salvo. Hermano, yo no tengo la autoridad para decirle a alguien si es salvo o no es salvo, no la tengo. Yo le puedo mostrar con la Biblia cómo ser salvo. Yo le puedo mostrar con la Biblia, hermano, las evidencias de una persona salva. Pero el ser salvo, hermano, solamente lo sabe Dios y usted, si pone atención a la palabra de Dios. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano, Jesús lo hizo extremo. Jesús, hermano, se la puso difíciles a todas las multitudes que lo seguían. ¿Qué leímos hace rato en Juan 6, 60 y 66? La gente ya cuando el Señor Jesús comenzó, como decimos y lo repito, a apretar las tuercas, la gente dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y comenzaron ¿a qué? A murmurar. Jesús dijo, ¿les ofende? Y mucha gente, hermano, volvió atrás y ya que ya no lo seguía. Jesús, hermano, en lugar de hacerlo más fácil, Jesús, hermano, se la puso más difíciles a los discípulos. Antes de Jesús estaba Juan. La Biblia dice que grandes multitudes, hermano, lo seguían. Hermano, Juan no tenía, hermano, un auditorio en el centro de la ciudad. Juan, hermano, no tenía un auditorio donde no hubiera, hermano, escaleras. Sigo con las escaleras, ¿verdad? Juan no tenía, hermano, no tenía ruta, no tenía una camioneta para traer a la gente a la iglesia.
Juan, hermano, no ofrecía cada vez que predicaba, hermano, una comida, un banquete. Las grandes multitudes venían a él. ¿Y cómo lo recibía Juan el Bautista? ¿Recuerda usted qué palabras le decía Juan el Bautista a todas las multitudes que lo venían a buscar y venían a bautizarse confesando sus pecados? ¿Cómo les decía, hermanos? Serpientes, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a raíz de de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, mi Padre lo cortará y lo echará en el fuego. Qué recibimiento tan amoroso. A ver, hermano. Y se quejan del hermano José. ¿Sí me está escuchando? El éxito de Juan el Bautista es que él guió a mucha gente a los pies de Cristo. Y le dijeron, mira que tú bautizas, hace más discípulos que tú, el que tú bautizaste, hablando de Jesús. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo, ¿qué? Ay, hermano, mire, ya fulano se fue a tal iglesia, mira, todos se están yendo, se están quedando pocos aquí. Bueno, ya conocieron la verdad. ¿Me está siguiendo? Si son salvos, gloria a Dios. Sí, hermano, pero muchas veces la gente que se va es que no tiene ningún compromiso en la iglesia. No quiere comprometerse, no quiere hacer sacrificios, no quiere hacer esfuerzos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ajá, porque hermano, Jesús siempre le dijo a sus discípulos, les pidió un compromiso extremo, ser radicales en la fe. Y aquellos que confiamos en Cristo, hermano, Dios nos ha llamado a estar comprometidos extremadamente, 100% con el Señor Jesús. Ser completamente radicales, aunque la gente nos diga fanáticos, aunque la gente nos diga locos. Hermano, ¿sabe por qué el Señor Jesús les dio el verdadero costo de ser un discípulo? Porque es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo de Él. Es posible que hay gente que se llame cristiano sin en realidad ser salvo. Hay gente que es posible que venga a la iglesia, que lea su Biblia. Ayer nos daban el testimonio de un joven que venía a la iglesia, que inclusive daba clases, predicaba y enseñaba. Conocía la Biblia, pero él reconoció que no era salvo. Pastor, ¿es eso posible? Sí, ve a Judas Iscariote. ¿Quién sospechaba de él? ¿Cuándo se descubrió a Judas, hermano? Hasta en el último minuto. Cuando ya fue a entregar al Señor Jesús, fue cuando, hermano, ya se descubrió frente a sus compañeros apóstoles. Solamente el Señor Jesús lo conocía. Es posible estar comprometido en la obra. Es posible, hermano, ser miembro de una iglesia. Es posible tener reputación y reconocimiento en la congregación. Pero es posible ser y llamarse cristiano sin ser un verdadero discípulo. Por eso es esta enseñanza, hermano. El gran problema de la iglesia, hermano, es que en ella hay muchos seguidores de Cristo, pero verdaderamente pocos son salvos, pocos son verdaderos discípulos. Veamos a ver que me alcance el tiempo. Los 3 requisitos de un verdadero discípulo. Versículo 26 del estudio de hoy, que es Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26 dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice, hermanos? No puede ser mi discípulo. Número 1, hermanos. Hermano, si una ama más a su familia que a Cristo, no puede ser discípulo de Cristo. Aquí nos dice el que aborrece. Pero hermano, no nos habla de un odio o de detestar. En concordancia con el versículo de Mateo, vamos a verlo, hermano, por favor, Mateo, porque es necesario. En Mateo capítulo 10, versículo 37. En Mateo capítulo 10,
versículo 37, ¿estamos allí? Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y Lucas, perdón. Ok, está temblando. Ok. ¿Quieren salir o? Ok, vamos a hacer una pausa. Ok, vamos a hacer una pausa. Ya. Continuamos. Entonces, hermano, aquí Mateo capítulo 10, lo leemos otra vez. Mateo 10:37, ¿qué nos dice? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, y Lucas nos dice que es, hermano, el que aborrece. Repito, no es detestar, no es odiar, sino que, hermano, aquí Mateo nos aclara, es amar menos. Lo que el Señor Jesús está diciendo, un verdadero discípulo, hermano, va a preferir a Dios antes que a la familia. Aquí se nos habla de un asunto de preferencia. Ningún amor de este mundo, hermano, puede compararse con el amor que le debemos de tener a Dios. A Dios lo tenemos que amar con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Pero hermano, aquí el requerimiento que el Señor Jesús hace, hermano, de aborrecer a la familia, hermano, no va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. La Biblia nos habla, hermanos, que hay que honrar a los padres. Amén. Efesios dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Y Éxodo nos dice en 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Pero hermano, aquí lo que el Señor está diciendo es que, hermano, tú tienes que preferir a Dios antes que a tus padres, ¿sí? Y no va a entrar en conflicto. No por eso no vas a honrar a tus padres, no por eso los vas a desobedecer. Hermano, también no va en conflicto con el mandamiento que los esposos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Uno puede amar a su esposa, la puede honrar, hermano, pero eso no debe estar en conflicto en que ese esposo honre más a Dios que a su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Igual también que los padres amen a sus hijos. Tienen que amarlos, tienen que cuidarlos, hermano. Pero no significa que Dios esté por abajo de ellos. Aquí, hermano, este mandamiento, cuando el Señor dice que aborrezca padre o madre, hijo o hija, hermano, para ser discípulo está hablando, hermanos, de un asunto de preferencia. ¿Estamos de acuerdo? Preferencia. Si la gente, hermano, si la gente por hacer lo que su familia desea, hermano, haciendo caso omiso del amor a Dios, hermano, ya entra en un conflicto, hermano, entonces ya no puede ser un verdadero discípulo. ¿Cuándo hay que preferir a Dios antes que la familia? Cuando los deseos de la familia entran en conflicto con los mandamientos de Dios. ¿Me está siguiendo? Ejemplo, y voy a dar testimonios, no personales, de gente que conocí a lo largo del ministerio. Había una hermana que se convirtió al cristianismo. Se convirtió porque sus familiares vivían a largas distancias de ella, le hablaban por teléfono y por teléfono le testificaron. Pero el esposo de ella no era creyente. Entonces, hermano, en la familia del esposo hacía grandes fiestas, grandes pachangas, donde había alcohol, donde había baile. Y claro, esta mujer tenía que acompañar a su esposo, con la familia de su esposo, con sus suegros, con sus cuñados, con sus concuñas y sus concuños. El esposo la obligaba y la querían hacer tomar y la querían hacer bailar y ella dijo, no, ya no. Y la burlaban y como dice ahora, la buleaban, la ridiculizaban y tenía conflictos con su esposo. Ella venía a la iglesia, venía con sus hijos y había veces que el esposo no la dejaba venir. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ahí, hermano, ahí es donde usted, hermanos, tiene que obedecer a Dios
más que a la familia. Yo he sabido de abuelitas católicas que el nietecito lo traen a la iglesia y luego la abuelita, el abuelito, si te quedas conmigo hoy no vas a la iglesia, te doy 20 pesos, te doy 50 pesos. Ok, a un chamaquito lo pueden engañar, pero lo peor, que hay cristianas, que prefieren más a su familia que cumplir con Dios. ¿Sí? Y hermano, tú puedes cumplir con tu familia y no va a ir, hermano, no va a haber conflicto si tú pones a Dios en primer lugar. Ayer el pastor nos mencionaba, ¿verdad?, que hay familiares que te visitan los domingos a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque saben que no estás en serio con las cosas de Dios. Porque si estuvieras tú en serio con las cosas de Dios, ese familiar que te visitara a las 10 de la mañana no te va a encontrar. Y si no te encuentra el domingo a las 10 de la mañana en tu casa, ¿qué va a decir? Si tú estás en serio en las cosas de Dios, ¿qué va a decir? ¿Sabes dónde está? En la iglesia. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesús, cuando Él tenía 12 años, cuando era niño y se les perdió a sus padres en la fiesta de la Pascua? Después, cuando ya se fueron de regreso a la caravana, tardaron un día buscándolo, regresaron a Jerusalén, lo encontraron después de 3 días. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los ancianos acerca de la ley de Dios. Estaba haciendo, hermano, lo que no hacen los chamaquitos. Hubiera sido otro chamaquito, lo encuentran con los amigos, jugando fútbol o en las maquinitas. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué dijo? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, qué me es necesario estar? Si usted es cristiano, quiere ser un verdadero discípulo, debe estar involucrado en las cosas de Dios. Y eso, hermano, no entra en conflicto con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Es más, ellos van a ver que usted está en serio con las cosas de Dios. ¿Sabe por qué a veces la familia no quiere comprometerse? ¿Sabe por qué a veces la familia no quiere nada con Dios? Por el testimonio de usted. Por aquellos malos discípulos que no están bien comprometidos con Dios. Y si ellos ven que usted no está en serio en las cosas de Dios, ¿usted cree que ellos van a tomar a Dios en serio? No, hermano. Aquí dice la Biblia, el que no aborrece a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice, hermano? No puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Repito el versículo en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice, hermanos? No puede ser mi discípulo. Ojo, no le estoy diciendo que los odie y los deteste. Le estoy diciendo que prefiera a Dios más que a sus familiares. Y no les va a hacer daño. ¿Me está escuchando? Dios puede hacer su testimonio para que sus familiares se salven y crean, porque van a ver que usted está en serio con las cosas de Dios. ¿Cuál es otro requisito para que usted sea un verdadero discípulo, hermano, del Señor? Allí, y mire, hermano, discúlpeme el tiempo. En los tiempos del Señor Jesús, cuando una persona confesaba a Cristo como Señor y Salvador, hermano, lo expulsaban de la familia, los desheredaban, ¿sí? Más o menos tenían, hermano, las tendencias como ahora los musulmanes. ¿Ha visto a los islámicos, a los musulmanes? Cuando un familiar deja su religión, cuando un familiar se convierte al cristianismo, ¿qué sucede? Los sacan, los golpean. Hermano, eso es lo que implica preferir a Cristo antes que a la familia. Repito, no es que usted, hermano, no cumpla sus deberes como esposo, esposa, padre, madre, hijo o hija. Hermano, estamos hablando de que usted le dé la preferencia y la prioridad a Dios más que a su familia. Ahí dice en nuestro estudio de Lucas, capítulo 14, final del versículo 10, 26 y el versículo 27. Y aún también su propia vida, ¿lo estamos viendo? Su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Hermano, otro requisito para ser verdaderamente un discípulo de Cristo es aborrecer su propia vida. Hermano, usted debe renunciar a su vida anterior antes
de decir que es salvo. Es más, pastor, ¿y los jovencitos? Los que son jóvenes, adolescentes, ¿qué vida tienen que renunciar? Hermano, tienen que renunciar a la vida de rebeldía, a la vida, hermano, de desobediencia y de pecado que el mundo nos trata de inculcar. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano, hermano, una condición para ser discípulo de Cristo, hermano, es el arrepentimiento. Usted conoce el texto que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Usted, hermano, la Biblia nos manda, usted debe de renovar su mente. Renovaos vuestro pensamiento. No conformarnos a este siglo. Cuando dice siglo, hermano, está hablando del mundo, del ambiente, de la esfera que no tiene temor de Dios, que no se someten al señorío de Cristo. Cuando una persona pretende ser cristiana, tiene, hermanos, como dicen ahora, tienen que resetear, tienen que cambiar el chip, como cuando usted cambia de compañía telefónica. A ver, hermanos, o cuando una computadora está trabada, se le mete un virus. ¿Qué hay que hacerla? Formatearla. Bueno, los chamacos saben de lo que estoy hablando. Formatearla, resetearla, reiniciarla. Así es un cristiano. Tiene que dejar de pensar como el mundo piensa, como el mundo habla, como el mundo actúa. Y tiene, hermanos, que aprender la nueva vida en Cristo Jesús. Ayer veníamos en el Uber y ya cuando pedimos el Uber, hermano, aparecen los carritos de colores. Y sí le pregunté al chofer, ¿por qué está apareciendo así? Ah, es que la compañía se solidariza porque en este mes es el mes del orgullo gay. Y hermano, y tratan de adoctrinar a la sociedad que eso es correcto. Y yo digo, el primer homófobo, ¿cómo se dice? Homófobo, porque si usted discrimina a un gay, una lesbiana, un homosexual, lo acusan usted de homofobia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la primera persona homófoba, hermano, es un gay y una lesbiana. ¿Por qué? Porque no se aceptan como nacieron. ¿Me está escuchando, hermanos? Uno, el ejemplo, los varones. Nacimos varones, ¿verdad? Yo nací varón. Y uno va creciendo y ya va viendo su cuerpo que, oye, sí es un varón, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando? Y ve a la niñita y la ve distinta. Sucede a veces entre hermanitos, cuando somos varios hermanitos, ¿verdad? Oye, ¿por qué fulana está así? Porque uno es hombre y el otro es ¿qué? Mujer. Entonces uno tiene que aceptarse como nació y comportarse como lo que es. Si es hombre, portarse como hombre. Si es mujer, comportarse como ¿qué? Como mujer. Pero hermano, ese es un punto aparte, ¿verdad? No se está aceptando como nació. Y están adoctrinando y en las escuelas están tratando de meter eso. Entonces, hermano, para poner un ejemplo, un cristiano tiene que renunciar a sus hábitos, a sus pensamientos, a sus doctrinas del mundo, a los hábitos pecaminosos, hermano, a renunciar a aquellas falsas doctrinas religiosas. ¿Me está siguiendo, hermanos? Dice la Biblia, tomar la cruz. La gente piensa, ay, pastor, es que tengo este marido borracho. Esa es mi cruz con la cual tengo que llevar. Ay, pastor, tengo a mi hijo que es rebelde, drogadicto y vago. Esa es la cruz que tengo que llevar. No, hermano, esa no es una cruz. Yo puedo decir, ay, hermanos, yo tengo que predicar, pero tengo esta cruz de mi cadera que la tengo chueca. No puedo estar de pie, no puedo salir a ganar almas. Esa es la cruz que tengo que llevar. No, hermano, esa no es la cruz. La cruz que cual Cristo nos dice que llevemos, hermano, es que en el tiempo del Señor Jesús, todos sabían lo que implicaba la cruz. ¿La cruz qué significa? Muerte, humillación, sufrimiento. ¿Cuál es la cruz que tenemos que llevar, hermano? Obedecer y guardar los mandamientos a Dios, aunque eso implique la misma muerte. Cristo, por cumplir la voluntad del Padre, fue a la cruz. ¿A morir en qué? En la cruz. Porque era mandamiento del Padre que él tenía que morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, a veces obedecer a Dios
hermano, implica hacer esos esfuerzos, sacrificios, inclusive si es necesario ir hasta qué, hasta la misma muerte. A principios del siglo XX en China, hermano, se me van los datos precisos, pero hubo, hermano, una persecución contra los cristianos por parte del gobierno. Entonces en una escuela encerraron a varios cristianos y había una sola salida. Y en la puerta del colegio, hermano, pintaron los soldados chinos, pintaron una cruz. Y era el único lugar donde podían pasar, era pisando esa cruz. Y les gritaron desde afuera, aquel que salga, se le va a perdonar la vida. Y salieron muchos, como 8 o 7 jóvenes. Salieron pisoteando la cruz que estaba dibujada. Y los dejaron vivir. Pero se cuenta que una muchachita salió, se asomó, vio la cruz pintada, ella se arrodilló y comenzó a orar. Y ahí, orando a esta muchachita china, la acribillaron a balazos. Y los demás adentro siguieron su ejemplo. Eso, hermano, es un verdadero discípulo. Eso, hermano, es seguir la cruz. ¿Qué sucedería, hermano, si ahorita entraran unos terroristas aquí? Alce la mano todos los cristianos. Y el pastor diga, yo soy cristiano, y que me agarraron a balazos por ser cristiano. ¿Qué harían ustedes? Amén, hermano. Ay, pastor, no sea extremo. Hermano, esa es la cruz. Esa es la cruz, hermano. Vea la Biblia, el libro de Hechos, los primeros discípulos dieron su vida. El primer mártir cristiano, Esteban, lo apedrearon. El primero de los apóstoles que murió, Santiago, el hermano de Juan. Hermano, a Juan el Bautista. ¿Qué sucedió por decirle a Herodes? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué le sucedió? Lo metieron a la cárcel y después le cortaron la cabeza. Al Señor Jesús le dijeron, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy. Y de aquí en adelante veréis al Hijo de Dios viniendo con gran poder y gloria en las nubes del cielo con los ángeles. Y por decir la verdad, lo crucificaron. Esa es la cruz. Obedecer a Dios aún a riesgo y a expensas de nuestra propia vida. Continuamos, ya se quedaron muy callados, ¿verdad? Hay que entender que la salvación es por gracia, pero tiene que ver con la voluntad del pecador. Y la voluntad de un verdadero discípulo es obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Recuerdan de los 3 jóvenes en Babilonia? Que cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y pregonó que al sonar ciertos instrumentos musicales todos adoraran a la estatua, y si no la adoraban, los iban a arrojar a un horno de fuego. ¿Recuerdan ese pasaje? Y había 3 jóvenes de los judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron y lo acusaron ante el rey. Lo trajeron ante el rey y dijo, ¿están dispuestos a adorar a mi estatua? Si no, los van a arrojar a un horno de fuego. ¿Qué dijeron los jóvenes? No es necesario que te digamos, ya sabes que nosotros como creyentes, como cristianos, no nos vamos a adorar, no nos vamos a inclinar ante tu estatua, ante tu imagen, ante tu virgencita, ¿sí? Ante tu fiesta patronal del pueblo, de la calle. Y tus vecinos católicos te van a estar pidiendo cooperación, tus familiares que cooperes para la fiesta, para la misa. Porque mi Dios me puede salvar. ¿Y qué dijeron? ¿Y si no? Y si no nos salva Dios, y así nos vamos a inclinar a tu estatua. ¿Sabe eso qué es, hermano? Ese es un verdadero discípulo. Esa es una verdadera convicción. ¿La tendremos? Esos son los requisitos. Por último, hermano, versículo 33, Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser que, hermanos, mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee, hermano. No solamente se habla de dinero,
Porque dirá, pastor, pues no tengo dinero, soy pobre, no tengo nada, ¿verdad? No solamente está hablando de dinero, está hablando de bienes materiales. Aquí la palabra que se usa para renuncia, hermano, es la palabra apotazo, que significa alejarse, despedir. Y lo tenemos en el ejemplo del joven rico. No voy a ir al pasaje, pero conoce el pasaje del joven rico que le dijo al Señor Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ah, pues los mandamientos conoces, ¿verdad? No matarás, no mentirás. Bueno, no, déjeme decírselo no de memoria, para no caer en una imprecisión. Yo solamente lo leo, escúchelo. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? A ver, ¿qué más? Como diciendo, a ver, ponme a prueba. Hermano, y es cierto que todo lo ha guardado de la juventud. ¿Quién guarda perfectamente la ley? Nada. Pero el Señor Jesús conocía el corazón de este joven y le dio donde le dolía. ¿Qué dice? Aún te falta una cosita te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. ¿Y qué dijo el joven rico? Ah, Señor, ahorita dame unos días, voy a subastar todo, lo voy a rematar, se lo entrego a los pobres y vengo a ti. Eso hizo el rico. ¿Qué dice? Se alejó triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ay, pastor, pero ese era rico. Hermano, hay gente pobre que ama más lo material que las cosas de Dios. Ama más lo material que las cosas de Dios. Entonces, hermano, ah, hay que entender que nosotros somos mayordomos y que no poseemos nada. ¿Qué significa ser mayordomo? Un mayordomo, hermano, se le pone en sus manos los recursos, pero no es dueño de ellos, sino que lo está administrando para su amo. Las riquezas, los bienes materiales, inclusive nuestro mismo cuerpo y nuestras habilidades pertenecen al Señor. Él solamente nos lo concede para que lo usemos para su honra y para su gloria. Esos son los tres requisitos que el Señor Jesús en este pasaje puso. Amar a Dios más que a la familia, pero no significa desatender a la familia. Significa que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Y si a veces, hermano, la familia va a poner en conflicto, hermano, ¿a quién vas a preferir? ¿Sí? Hermano, te voy a decir algo. Si tu familia se está poniendo en contra de que tú obedezcas a Dios, entiende esto. Tu familia que no quiere nada con Dios, tu familiar, tu pariente, no es salvo. ¿Sí me está escuchando? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar en el infierno. Y tú por hacerle caso, también ahí vas. Entonces, hermano, dijo el Señor Jesús, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí hay que temer. Obedecer a Cristo aún a costo de nuestra propia vida. Y hermano, nada material nos debe de quitar de una perfecta obediencia al Señor. Hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Padre, que llega a los corazones. Mi Dios, yo reconozco que soy tosco en la palabra, pero confío en el poder de las Escrituras y en la obra del Espíritu Santo, que nos haga entender y convertirnos en unos verdaderos discípulos del Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.